Ha perdido Real Cartagena 3 goles por 2. Los últimos 2 goles de Real Cartagena, para mi entender, ese aluvión del último cuarto de hora del partido, del compromiso, prácticamente termina siendo un maquillaje en lo que fueron los 90 minutos reglamentarios hoy, en los que el conjunto auriverde cayó derrotado en condición de local. Repito, 3 goles por 2, 3 goles por 2 ante su similar de Leones. Termina siendo un maquillaje lo de los últimos 15 minutos del partido, porque si entramos a escudriñar, si entramos a analizar de manera minuciosa, tenemos que decir que este Real Cartagena en el primer tiempo fue todo lo que no queremos que nuestro equipo sea. Por no utilizar de pronto palabras fuertes, porque sinceramente esto es un equipo que, repito, todavía está en esa construcción. Es un equipo que todavía está haciendo sus primeras armas. Es un equipo que todavía está mostrando un camino a seguir. Y en ese camino a seguir, creo que hay cosas, y estoy convencido, que hay cosas que no se pueden considerar. Hay cosas que no se pueden permitir, sobre todo cuando estás jugándote cosas importantes como un ascenso en un equipo que tiene 14 años en la segunda categoría del fútbol colombiano. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, súmense, dejen un me gusta, suscríbanse, dejen un comentario. Seguimos la conversación en los comentarios. ¿Qué le pareció este Real Cartagena? Dejen su me gusta allí, se suscriben y nosotros, por supuesto, seguimos este análisis. Un primer tiempo que no sé si decir para el olvido o para el recuerdo. No sé si para el olvido de desecharlo o para el recuerdo de decir, hey, tengamos esto en cuenta, que esto no nos puede seguir pasando a lo largo del semestre, a lo largo del año. Corrijamos esto, vamos a recordar esto para corregir, dar para adelante y que no nos vuelva a pasar. Porque hoy lo de Real Cartagena en el primer tiempo fue bastante pobre, gente. Fue bastante pobre. Y ante un equipo que venía último como Leones. No es el mismo Leones, no es el mismo Leones de años anteriores, donde los antioqueños regularmente venían desplegando un buen fútbol, venían siendo una pieza bastante incómoda en lo que tenía que ver con la segunda categoría del fútbol colombiano. Con esos atenuantes de antes, yo te puedo decir, listo, Leones es un equipo de considerar. Me dirán, Junior, es que el torneo de la B es difícil, el torneo de la B se juega y es muy parejo, el último le puede ganar al primero, como de hecho ocurrió hoy, lo que quieran. Ahora, lo único que no puedes mostrar ante el último de la tabla es la cara que mostraste hoy, Real. Sobre todo en el primer tiempo y en gran parte del segundo tiempo. No puedes mostrar esa cara, Real. No la puedes mostrar. No la puedes mostrar. Ni ante el último, ni ante el penúltimo, ni ante el segundo, ante nadie. Ante nadie. ¿Por qué? Porque en este caso las formas importan. Y fue un Real Cartagena que en los primeros 45 minutos penó. Penó de la falta de ideas, penó en la falta de juego, penó en el medio campo desequilibrado, bastante permeable, bastante débil, bastante endeble. Penó en defensa, bastante endeble, bastante flaco, bastante débil. Penó Real Cartagena. Y en el frente de ataque, las pocas que tuvo, y la verdad que no fue efectivo en los primeros 45 minutos. Recuerdo, por supuesto, una llegada que termina estrellándola en el palo de cabeza, Janet Alemán. Recuerdo una de Mauro Manotas que le queda y la tira larga a un costado al lado del poste izquierdo custodiado por el portero de Leones. Pero un Real Cartagena que dentro de ese contexto nunca se pudo imponer ante Leones. Nunca se pudo imponer ante Leones. Por el contrario, en defensa sufrió y padeció cada uno de los ataques y los embates de Leones. Y no me vengan a decir que Leones es una máquina. No me vengan a dibujar que porque el torneo de la B es difícil, porque el torneo de la B es partido a partido, o porque el torneo de la B es una moneda al aire. Real Cartagena tenía que demostrar la cara que mostró justamente en la primera mitad. No, 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 no. Los tantos acomodados. Acomodemos los tantos. Acomodemos los tantos.
acomodemos los tantos. Bien viene, eso sí lo reconozco, bien viene que esta alerta se dé ahora, que esta alerta se dé en los primeros 6 partidos, que este Real Cartagena ya completa de manera oficial y no más adelante. Que el cachetazo sea ahora y no más adelante. Eso sí conviene decirlo. Que el cachetazo sea ahora para activar la alerta, para que esto no le pase a Real Cartagena en unos hipotéticos cuadrangulares o en una fase decisiva donde por ahí se espere más del equipo, o por lo menos otro estado de concentración, y no nos vaya a coger, como se dice en el barrio, no nos coja desnudos, no nos coja fuera de base. Bien viene esa alerta que nos dio, que nos propinó hoy Leones. Porque no se puede jugar, gente, en defensa con la desconcentración que se jugó. No se puede jugar en el medio campo como se jugó el día de hoy con la desconcentración que se jugó. No se puede. No se puede. No se puede. Por supuesto, esto va a seguir. Seguro van a mejorar. Seguro van a ajustar. Más vale que lo hagan. Más vale que lo hagan. Pero la primera mitad fue muy mala. Fue muy mala. Les diría que ni siquiera venía siendo acorde o no venía siendo consecuente con lo que veníamos viendo de Real. Porque si bien Real todavía tiene algunas cosas que ajustar en defensa, sobre todas las cosas, la gripa me está matando, pero bueno, aquí estamos poniéndole el pecho. Si bien había cosas que ajustar en defensa, no era la diferencia que se mostró hoy en la primera mitad. No era para mostrar esa cara tan pobre. No daba para demostrar esa cara tan pobre. Entiendo. El entrenador optó por de pronto sacar a Graciano. Ronaldo Lora está tocado desde lo físico después del golpe que sufrió en los partidos anteriores. Y por allí metió al muchacho Barco. Y la verdad es que por ahí Leones olió sangre y fue para adelante. Le dio para adelante. El chico Palacios se hizo un festín por esa banda. Se hizo un festín, un auténtico festín. Un auténtico festín. Y cuando estamos sufriendo en defensa y que quizá la primera barricada de protección es el medio campo, hoy el medio campo era un cumpleaños en Real Cartagena. De hecho, el primer gol de Leones viene de una jugada en ataque donde Juan David Rodríguez, en esta nueva disposición de ir a buscar, de ir a pisar el área rival, deja un hueco de alguna forma en el medio campo y Guevara se entiende que si va Juan David Rodríguez, Guevara tiene que estar pendiente para ir a cubrir el hueco y Guevara viene al trote, viene trotando, volvió trotando. Didier Pino hizo lo que más o menos pudo porque bueno, también tiene que ser corrector en la mitad de la cancha, pero ese lugar tenía que estar custodiado por Guevara. Y Guevara también fue uno de los puntos flacos y bajos de este Real Cartagena. Fue uno de los puntos bajos y flacos de este Real Cartagena el día de hoy. Repito, yo no estoy diciendo que es un desastre, yo no estoy diciendo eso. De hecho, valoro que este cachetazo de realidad nos venga ahora. Que este baño de realidad sea ahora. Y no en unos cuadrangulares donde no tenemos ni siquiera tiempo para lamentarnos, sino que directamente quedamos afuera. Valoro que ese cachetazo haya sido ahora, porque más adelante nos iba a doler mucho más. Más adelante nos iba a doler mucho más. Y el medio campo descuadernado, impreciso. Cuando intentó salir, cuando intentó gestar algo de juego, impreciso. Encima son 3 jugadores que ya lo he dicho, los 3 jugadores, Pino, Guevara y Juan David Rodríguez, que no generan juego entendido, juego como el que te da un pase, te filtra un pase, te pone a conversar con la pelota, como si quizá lo hace Nieva, pero Nieva tampoco es que termine de hacer presentaciones o actuaciones en las cuales digas, listo, Nieva está. Nieva demostró que está. Nieva le va a cambiar la mano al director técnico. Le va a torcer la decisión para ganarse el cupo dentro de Real Cartagena. Tampoco es que Nieva termine haciendo presentaciones despampanantes que obligue a Álvaro Hernández a considerar un lugar dentro de Real Cartagena. Entonces es un Real Cartagena muy vertical. Es un Real Cartagena que dentro de su esquema es darle la pelota a Meléndez, darle la pelota a Alemán o a Llanes o el que juegue por banda izquierda y tratar de surtir, o en este caso a Manotas o a Freddy Montero. Ese es Real Cartagena. Eso es Real Cartagena. Y hoy el medio campo estuvo muy descuadernado y lo sufrió en el primer gol. En el segundo gol
también fue algo similar, pero con la defensa. Claro, el lateral izquierdo, Escobar, fue prácticamente superado por el jugador de Leones, tira en el centro y el central, que creo que esto es su segundo partido, el otro había reemplazado a Lora, hoy ya lo hace de manera titular, el jugador Barco termina pelando la pelota como en una desinteligencia, no la termina de evacuar, no la termina de sacar como corresponde, le queda la pelota prácticamente boyando en el área de Real Cartagena. Meléndez no está atento o quizás no se espera la pifia de su compañero y llega Palacios, lo primerea, lo anticipa y la manda a guardar. Y ese segundo gol prácticamente que te retrató a ciencia cierta lo que era ese Real Cartagena en los primeros 45 minutos. Un equipo desconcentrado, un equipo impreciso, un equipo flojo en la marca, un equipo que nunca pudo detener a Palacios y un equipo que le costó horrores defender los ataques de Leones en los primeros 45 minutos. Horrores le costó. Horrores. Tanto así que, por supuesto, tuvo ese 2-0 en contra que se fue prácticamente golpeado Real Cartagena. Golpeado, golpeadísimo. 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 La segunda mitad, quizá uno se esperanza con ver otro Real Cartagena. Hay que hacer una mención, por lo menos desde este lugar, que los cambios eran los que había que hacer. Los cambios eran los que habían que hacer para la segunda mitad. De cara a la segunda mitad, el entrenador vio lo que vimos todos. Los que pudieron ir al estadio a acompañar a Real Cartagena, los que lo vimos en este caso desde un televisor, todos veíamos lo mismo. Todos veíamos lo mismo. Un Real Cartagena que en el medio campo daba muchas concesiones. Un Real Cartagena que daba mucha ventaja. Un Real Cartagena muy flojito, muy endeble. Muy endeble, y por eso sacó a Guevara y por eso sacó también a Jonier Moreno por el lateral derecho. Que dicho sea de paso, Real Cartagena da mucha ventaja cuando no tiene a Graciano en cancha. Da mucha ventaja, porque Graciano, si bien es prácticamente una opción más en el frente de ataque, porque se desplaza, porque se proyecta, desborda y llega con peligro, Jonier en el primer tiempo, poco y nada, pero muy poco del jugador, del lateral, muy poco, pero poquísimo. Y claro, entró Nieva y ya Nieva por lo menos te entrega una pelota redonda. Por lo menos te entrega un pase limpio. Por lo menos. Pero, este Real Cartagena fue más de lo mismo en la segunda mitad. Fue más de lo mismo. Un equipo impreciso, un equipo que no encontraba ideas, un equipo que no encontraba los caminos y que en la frustración quizá de no poder encontrarle la mano, de poder doblegar lo que dictaba el partido, terminó chocando con el jugador rival, con la oposición de Leones, terminó frustrándose por no poder encontrar los caminos adecuados para torcer la realidad que en ese momento tenía Leones arriba en el marcador. Y claro, un 3-0 en contra, doloroso, un Real Cartagena que lo sufrió bastante, prácticamente que era un golpazo fuerte a la mandíbula. Sí, acá, al mentón, se lo dio Leones a Real Cartagena. Un Real Cartagena que, repito, nunca pudo encontrar viento fresco, nunca pudo encontrar esa bocanada de aire que le pudiera hacer partido a un Leones que venía último. No venía en la avanzada de ahí al frente de los que están entrando a los 8. No. Venía último. No había ganado en este campeonato. Bueno, hoy encontró la victoria ante este Real Cartagena. Un Real Cartagena que en los últimos 15 minutos, y aquí es donde viene quizá una de las críticas también para este Real Cartagena, y es que el árbol no nos tapa el bosque. Que el árbol no nos tapa el bosque. Que los últimos 15 minutos de Real Cartagena, donde fue un aluvión, donde se llevó puesto a Leones, donde le tiró prácticamente que toda la localía a Leones, no haya sido el reflejo que fue Real Cartagena en los primeros minutos, primer tiempo, comienzo de la segunda mitad. Que no haya sido ese Real Cartagena, que fue en esos últimos 15 minutos, ese Real Cartagena tenía que ser desde el minuto 1. Ese era el Real Cartagena que tenía que ser desde el minuto 1. Porque más allá de que vas primero, de que vas puntero, no hay lugar a relajación, no hay lugar a dar ventaja, no hay lugar a bajar la guardia, no hay lugar a dar ni esto de posibilidades al rival de que te pueda burlar algunos puntos.
que te pueda sacar algunos puntos. No hay posibilidad alguna. Y es un llamado de atención para todo Real Cartagena. Porque yo no sé si es que fueron confiados, yo no sé si es que internamente o hasta inconscientemente sabían que quizás podían superar a este partido, este escollo que era Leones. Quizás se sabían superiores a Leones y no sé, se sorprendieron. Pero los últimos 15 minutos es como tiene que jugar este Real Cartagena. Es como tiene que meter este Real Cartagena. Es como tiene que demostrar su localía este Real Cartagena. No con la apatía que se jugó en la primera mitad. Como terminó el partido, claro, les digo que el árbol no nos tapa el bosque porque esos últimos 15 minutos pueden ser un espejismo y decir, no, listo, nos vamos tranquilos, nos vamos satisfechos, el equipo remontó en los últimos 15 minutos, el equipo demostró que sí lo puede ir a buscar, que sí puede doblegar a su rival estando abajo en el marcador. Sí, todo bonito, todo excelente. Ahora, que esos últimos 15 minutos no vayan en desmedro del análisis que se tiene que hacer de la primera mitad y del comienzo de la segunda mitad, donde Real Cartagena, reitero, penó en cancha, penó. Entonces, a darle valor a cada cosa. ¿Se le da valor a los últimos 15 minutos? Sí, por supuesto. Real Cartagena lo fue a buscar, lo agarró del cuello y lo metió en su arco a pelotazos. Eso se valora. Por supuesto que sí. Habla de la rebeldía bien entendida que hay que tener para sobreponerse ante situaciones complejas. Por supuesto que sí. Se valora. Desde este lugar se valora. Ese era el Real Cartagena que tenía que salir desde el minuto 1. Y acá en condición de local, ante su gente. Y si me apuran de visitante, también habrá que ser también bastante perspicaz y empezar también a apurar a los rivales y empezar a demostrar esa enjundia, esa rabia bien entendida, esa rebeldía bien entendida, esa forma de ir a buscar el partido. Porque Real Cartagena estás obligado, tienes 14 años en la B. Estás obligado por la responsabilidad, por el grupo que se está haciendo, porque considero que Real Cartagena, dentro de todo, se está armando un buen grupo y que puede echar para adelante y que puede superar este tipo de situaciones. Hoy dio algunas muestras de eso sobre el final del compromiso. Eso es lo que queremos siempre, desde el minuto 1, no desde el 75. No desde el 75. Además, con un agravante. Un agravante. Y es que Real Cartagena estaba con un jugador de más desde el comienzo de la segunda mitad. Y si me apuran, en los minutos subsiguientes a esa expulsión de Leones, Real Cartagena no demostraba su superioridad numérica. No la demostraba. No era un equipo que tenía un jugador de más. Lastimosamente, por supuesto, se hallan los 2 goles de Mauro Manotas, que le sigue y le sirve para dar confianza, por supuesto, con los 4 del partido pasado y estos 2 lleva 6. Por supuesto que eso le ganará en confianza al delantero atlanticense y sirve también desde lo anímico para darse cuenta que sí se puede y que hay que ajustar, por supuesto, para los próximos partidos, pero no puede ser un Real Cartagena que demuestre más esta cara que demostró hoy en la primera mitad y en el comienzo de la segunda mitad. No puede ser, sencillamente no puede ser. Y desde el entrenador supongo que a la próxima tendrá que considerar, por lo menos en el lateral derecho, meter a Graciano. No hay de otra. No hay lugar, señor Álvaro Hernández, a siquiera dar esa mínima posibilidad, esa mínima ventaja. Porque hoy jugar sin Graciano es dar ventajas. Y en el mediocampo, ajustar lo que se tenga que ajustar. Guevara tiene partidos muy intermitentes. Hay días en los que juega bien, hay días en los que no. Hoy fue uno de esos días en los que no. Prefiero y quiero creer que, repito, un mal partido lo puede tener cualquiera. Ojalá que sea eso. Y que para el próximo partido en el mediocampo tengamos 3 fieras. Y que Real Cartagena no sufra en medio campo. Y que no sufra en defensa. Este tipo de partidos, como lo dije, se valora. Lo único para valorar, sacando esos últimos 15 minutos, es que este golpe llegó a tiempo. Es lo único que hay para valorar. Que este golpe llegó a tiempo. Y que se puede
corregir, se puede recuperar lo perdido. Real Cartagena sigue ahí en la vanguardia de la tabla de posiciones. Esto no es en la sexta fecha, esto no es ahora en el próximo partido, esto es como termina, por supuesto. En eso estamos más que claros, más que claros. Ahora, termina siendo un paso atrás, termina siendo un paso en falso este resultado recontra inesperado ante el último de la tabla que no venía de ganar, gana ante Real Cartagena, gana de visitante, es decir, Real Cartagena en su casa, termina siendo un paso atrás, porque además, desde lo futbolístico, Real Cartagena no dio argumentos como para decir le iba a cambiar la mano al partido. No los dio, no los dio. Fue un paso atrás. Que este paso atrás, por supuesto, en los próximos partidos se puedan recuperar, se pueda dar este paso adelante. Un Real Cartagena que todavía tendrá que demostrar en este camino de recuperación, de seguir adelante, de seguir demostrando, y que hoy, ojalá, haya sido solamente una mala tarde y que el conjunto heroico pueda reponerse en los próximos partidos. Gente, gracias por estar, gracias por seguir, como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y bueno, valorarán este envío de manera particular porque ya estoy hablando con lo último que me queda de garganta, con lo último que me queda de voz, la gripa por supuesto que nos ha golpeado y bueno, acá estamos igual poniéndole el pecho a la brisa y hablando sobre este Real Cartagena. 2, Leones 3. Un trago amargo que ojalá solamente sea ese trago, ese sorbo, y que el resto de la bebida sea muy dulce para los intereses de Real Cartagena. Chao y hasta la próxima.